Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión literaria de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión estoy con Alba Cantón, directora de Itineraria Editorial, y con Sergio Machado, director de la Fundación Saramago en Portugal, para mantener una charla sobre el autor, concretamente sobre algunas de las obras del autor, ensayo sobre la ceguera y último cuaderno textos para el blog 2009-2010. Bienvenido, bienvenida. Gracias. Hay mucho que hablar de estas obras, ¿no? Hay mucho que contar. Sí. ¿Quién va a empezar a contarme cosas de los dos? ¿Empiezo yo? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Perdonen mi español porque Pilar dice que cuando yo hablo español parece un mariquitas hablando y por lo tanto pido perdón por mi español, pero es un placer estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, hay mucho que hablar de estos dos libros y de todo sobre Saramago, porque Saramago sigue vivo y sobre todo en este año de centenario lo estamos comprobando todos aquí en Las Palmas con esta feria del libro y esta frase Saramago mola, con la cantidad de reediciones, con la cantidad de libros nuevos que están apareciendo, con la cantidad de invitaciones para que cosas se hagan, con el teatro, la danza, la música en Portugal, en España, en Lanzarote, aquí, en todo el mundo. Y eso es un motivo de gran satisfacción para nosotros. Por eso, porque entendemos que es importante seguir a leer a Saramago, no solo su obra ficcional, sus novelas, pero también mucho de lo que dijo y escribió sobre el mundo. Su pensamiento sigue actual, su lucidez sigue vigente también, y por eso hay mucho que decir sobre Saramago. Sobre estos dos libros, uno es la novela Ensayo sobre la ceguera y el otro el libro que acoge los textos que Saramago escribió, eligió para un blog que abrió cuando tenía tan sencillamente 83 años y decidió empezar a escribir un blog. Y durante 2 años, todos los días, casi al final de la noche, había un nuevo texto para el blog, escrito en portugués por José, traducido para el español para Pilar y publicado o en Lisboa o en Lanzarote, en Lanzarote por Javier Muñoz, que trabajaba en la biblioteca, y durante también un periodo los textos eran publicados en un periódico de Lisboa también, Diario de Noticias. Y claro, a mí es un libro que me dice mucho porque acompañé el proceso. Me acuerdo, por ejemplo, de estar de vacaciones en un camping y andar buscando el wifi para poder recibir el correo con el texto y publicar el texto en el blog. Y sobre todo porque yo creo que es un libro importante, porque Saramago allí estaba diariamente diciéndonos lo que pensaba sobre el mundo, sobre los más distintos asuntos. El texto que abre el blog es un texto increíble sobre Lisboa, que se llama Palabras para una ciudad. Pero José Saramago podría escribir sobre algo que podría haber pasado en ese día en Brasil, aquí en Canarias, en América, bueno, y ahí nosotros podemos acompañar el pensamiento de José Saramago casi diariamente. Sobre ensayos sobre la ceguera, por ahora pasaba Alba. Ahora es tu vez. Bueno, pero ahora volveremos un poco, porque tengo algunas preguntas. Sí. Lo hemos buscado, pero bueno, también leeremos algún fragmento, porque claro, aparte sigue el blog, y aunque luego se recogió y se editó en papel en 2 ediciones, pero bueno, el blog sigue estando ahí, en portugués y en español. Y bueno, ensayo sobre la ceguera,
pues es el primer libro, la primera novela que escribió José Saramago en Lanzarote. Y la verdad es que la isla pues tiene mucho que ver en la escritura de esta novela. De hecho, pues el estilo literario de Saramago cambia cuando viene a vivir a Canarias, cuando viene a Lanzarote, y es pues por esa belleza que tiene la isla, de la cual él y Pilar se enamoraron desde casi a las 2 horas de llegar, ¿no?, a Lanzarote. Ellos fueron allí a visitar a sus cuñados, a la hermana de Pilar, a María y a la familia que vivían allí desde hacía algunos años y habían estado años insistiéndoles en que vinieran porque sabían que Lanzarote pues les iba a encantar. Y bueno, así fue, ¿no? A las 2 horas de llegar, Saramago ya pues les dijo que entendía por qué le habían insistido tanto. Y bueno, pues se mudan allí en el año 93, tras la polémica que hubo tan grande con el Evangelio según Jesucristo, que fue el libro seleccionado para el Premio Literario Europeo, pero que bueno, desde el gobierno de Portugal, Cavaco Silva, ¿no?, era el primer ministro, pues prohíben que el libro participara en este premio. Por lo tanto, bueno, como protesta, pues se mudan a Lanzarote. Y bueno, pues fue durante esos paseos, ¿no?, por los campos de lava, la isla del viento, que pues es una belleza distinta, ¿no?, la que tiene Lanzarote, la belleza del volcán, del viento, del océano, esa belleza desnuda de la isla, que es una belleza distinta, ¿no?, a lo habitual, a lo que solemos, nuestra idea, ¿no?, de la belleza. Pues él siente que su literatura pues tiene que ser así, ¿no?, como esa belleza de la isla. Y bueno, decía que todo lo que había estado escribiendo antes de llegar a Lanzarote, todo lo que había escrito en Portugal, pues que él había estado como describiendo una estatua, pero que en Lanzarote se da cuenta que tiene que ir a describir la piedra de la que la estatua está hecha. Todo esto lo contó en una conferencia en Turín que se llama la estatua y la piedra, y cuenta pues ese proceso, ¿no?, de cambio, de cómo pues quizá deja de, no sé, llamémoslo estilo un poco más barroco, ¿no?, sin tantas descripciones, digamos, y fue a la esencia, ¿no?, al origen de las cosas, que sería la piedra, y ese ensayo sobre la ceguera, que bueno, ya todos conocemos el de qué va, ¿no? Es una epidemia de ceguera que de repente pues empieza en una persona, ¿no?, que va conduciendo en medio de una ciudad y se traspasa a todo el mundo, a todas las fronteras, y bueno, es todo lo que sucede cuando, bueno, como si sucediera de verdad, ¿no? Esta capacidad que tenía José Saramago de contar historias aparentemente sencillas, ¿no?, pero que está contando pues quiénes somos, cómo somos y cómo con la razón qué cosas somos capaces de hacer, que los horrores, ¿no?, que somos capaces de cometer como seres humanos a otros seres humanos. Y un libro además que ha tenido pues mucha repercusión, sobre todo en estos últimos 2 años, ¿no?, que nos ha recordado a los lectores y lectoras en esta epidemia, ¿no?, del COVID, pues hemos vuelto a leer Ensayo sobre la ceguera. Ha sido el libro más leído, por ejemplo, en Italia en 2020 y bueno, esa capacidad, ¿no?, que también tenía de describir lo que veía, pero de hablar de cómo somos como seres humanos y de visualizar qué cosas pueden suceder y suceden. Y pues nos ha recordado un poco todo este ensayo sobre la ceguera. Hola. Ahora sí. Yo, por ejemplo, como lector, a mí una de las fascinaciones que me despierta Saramago es que no solo es un escritor, es un filósofo, es un antropólogo, es un sociólogo, y todo eso lo vemos plasmado en su obra, y además aborda, o sea, unas ideas magníficas, unas novelas densas, ¿no? Porque como puede ser Ensayo sobre la ceguera, es una novela densa que nos hace leer fácilmente. O sea, él sabe cómo la banda esa podría callarse un poco. Vamos a esperar un poquito. El día de la independencia pasó por aquí esta tarde. Bueno, a lo que iba, para no extenderme mucho, que ustedes son aquí las 2 personas que tienen que nutrirnos de su sabiduría sobre el autor.
Ensayo sobre la ceguera a mí me transmite eso, me transmite que es una novela densa que cualquier persona puede leer de forma amena. No sé si coinciden conmigo. O sea, es un gran... Sí, sí, yo entiendo lo que estás diciendo. La verdad es que toda la obra de Saramago es un... Hay muchos puntos por donde leer a Saramago. Hay marcas que son constantes, como la de Saramago nos está trayendo para dentro de los libros. Saramago no quiere lectores que sean pasivos, quieren que los lectores también participen, que cambien el mundo. Y después Saramago lo hace tocando en puntos muy diferentes. La ceguera, en Ensayo sobre la lucidez, ¿qué pasa si por acaso en varias elecciones el voto en blanco gana? ¿Qué va a pasar con el sistema? Por ejemplo, las intermitencias de la muerte. En el día siguiente nadie ha muerto. La muerte deja de matar. ¿Será bueno o no? No es. Todo el sistema trembla también con eso. Y Saramago es un escritor que nos desasosiega con estas ideas, con estos presupuestos, con las cuestiones que lanza al lector, está desasosegando el lector. Por eso que yo decía que Saramago nos puxa constantemente para dentro del libro. Y eso que has dicho, Saramago es mucho más que un ficcionista. Nosotros en la Fundación vamos acompañando a través de alertas de Google lo que va sucediendo en torno de la obra de Saramago un poco por todo el mundo. Y vamos viendo cada vez más la cantidad de referencias a la obra de Saramago en noticias sobre economía, sobre política, sobre derechos humanos. Y sus ideas están cada vez más presentes. La cantidad de personas que en manifestaciones en la calle se llevan frases de Saramago como forma de protestar. La cantidad de personas que se acuerdan de frases de Saramago sobre política. Por ejemplo, en el mundo hay dos superpotencias. Una son los Estados Unidos, la otra es tú. Todo un programa aquí, en una frase tan sencilla. Y yo creo que Saramago, con el paso del tiempo, que es reconocido como un gran escritor, será cada vez más también reconocido como un gran pensador y un gran filósofo, un gran sociólogo, todo eso. Nosotros vemos que Saramago nos ha dejado en 2010. Pasan ahora 12 años casi. Y su obra sigue con una vitalidad que impresiona. Y me callo ya, pero en una sesión que hicimos en la Fundación hace algunos años sobre Europa, nos fuimos a pesquisar en La Balsa de Piedra. Frases que José Saramago había dicho o escrito en entrevistas a cuando de la publicación de La Balsa de Piedra. Y estábamos viviendo la crisis de 2008, 9, 10, por ahí. Y las frases que nosotros encontramos, escritas por José Saramago, sobre la construcción europea, por ejemplo, sobre el papel de Alemania en la construcción europea, eran tan actuales como si hubieran sido escritas una semana antes de la sesión que estábamos organizando. Es la capacidad que tiene de poner las cosas en perspectiva, de perspectivar el futuro a partir de la historia, que para Saramago siempre fue muy importante, y del presente también. Y yo creo que esas son algunas de las muchas marcas que Saramago nos dejó y que siguen activas. Sí, estamos hablando... Hola. Estamos hablando de una novela de 1995, ¿no? Si no me equivoco.
2 años después, Todos tus nombres fueron un poco las 2 novelas que lo catapultaron también definitivamente al premio Nobel. Él definía esta novela concretamente, Ensayo sobre la ceguera, tomando apuntes el otro día, como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba una sociedad podrida y desencajada, ¿no? Estamos hablando de un texto que en realidad no es un ensayo ni es una novela tampoco, es un híbrido entre ambas cosas. Podría ser. Sí. Sí, es una novela, es ficción, pero bueno, él también decía, ¿no?, que no sabía escribir ensayos, pero bueno, escribió 2, ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez, y sí, es un ensayo del mundo, del ser humano, de cómo somos, pero con personajes, ¿no? Algo así. Él pone digamos, al ser humano en una situación límite y analiza ese comportamiento, ¿no?, de cómo reaccionaría el ser humano ante esta situación. Sí. Como los ponen, ¿no?, a todos los personajes, ciudadanos, ciudadanas, en cuarentena, ¿no?, como una especie de centro que recuerda a los campos de concentración, ¿no?, y que son capaces de hacer en una situación límite. Y suele suceder en otras novelas también, como comentaba Sergio, en Las intermitencias de la muerte. Y bueno, la verdad es que son como alegorías filosóficas que empiezan un poco a ser más así desde que llega Lanzarote. O sea, cambia su obra, el estilo literario, y las novelas que escribe Lanzarote pues son más en este estilo, ¿no?, que se convierten también en más universales. Estamos con Alba Cantón, estamos con Sergio Machado, son 2 de las personas que posiblemente más saben sobre Saramago, por lo menos en esta feria seguro. Lo que quiero decir es que si alguno de ustedes tiene cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quiera dirigirse a ellos y dialogarla, pues solo tiene que levantar la mano y participamos todos en... Bueno, por allí tenemos una pregunta. Vale, por favor. Mi pregunta se la hice a Fernando. No, con Fernando no tuvimos preguntas, me parece. Bueno, a Ricardo, y no me supo contestar. Bueno, Ricardo Biel. Yo veo una conexión entre Benito Pérez Galdós y José. Y en el sentido que decía José del individuo como potencialmente humano, y ver la historia como un ejercicio de revisión y para completarla, don Benito lo hizo en sus episodios nacionales. Y mi pregunta es si me podés decir qué pensaba José sobre Benito. Yo no sé si le leía, pero con su erudición supongo que sí. ¿Y qué pensaba él de Benito? Porque así como José fue un testigo directo del siglo XX, don Benito lo fue del XIX. Entonces yo al menos, como lector de don Benito y de Saramago, pues me gustaría, por favor. Va a contestar Pilar. No estoy en la mesa, pero creo que estoy en mejores condiciones para responder a esa pregunta. Espera, me voy a poner de pie. He aprendido del juez esta mañana. Ha dicho el juez, no, que está, ahí estás tú. Pero yo me puedo sentar, no en tus... No, me puedo sentar aquí. El juez esta mañana ha dicho, me voy a poner de pie para que me vean. No, se ha puesto de pie para infundirnos pavor a todos. Mira, a partir de un tiempo determinado teníamos que pasar temporadas en Madrid y teníamos un pequeño apartamento en Madrid. Y a José Saramago le encantaba que el apartamento estuviera en una zona en el Madrid galdosiano por excelencia, en las calles y en los circuitos que Benito Pérez Galdós narra en su obra, sobre todo en su obra madrileña. Claro que José Saramago conocía a Benito Pérez Galdós, claro que conocía la literatura del siglo XIX y principios del siglo XX.
hasta el punto que su primera novela, que se han publicado en España recientemente con el título de La viuda, que fue el título que puso José Saramago, pero que en el 47 la editora no consideró conveniente y le cambiaron el título y le pusieron Terra de pecado. Y a Saramago, que hubiera la palabra pecado en un libro suyo y sobre todo en un título, no le gustaba rigurosamente nada y mantuvo una relación distante con ese libro siempre. Ahora, cuando se ha recuperado y la editorial Alfaguara decidió que se publicaba pero con el título original, La viuda, viendo las fechas, yo he creído descubrir por qué la editorial le cambió el título, cosa de la que nunca habíamos hablado, y es porque en el año 47 había muchas viudas. Era el final de la Guerra Mundial y había demasiadas viudas en Europa. En fin, esa novela es deudora de la gran literatura del siglo XIX y del principio del XX. Y José Saramago había leído a Pérez Galdós como había leído a Clarín. Y por supuesto había leído a los franceses y por supuesto había leído a los rusos. Una frase concreta sobre Benito Pérez Galdós no está escrita. La alegría de vivir en el Madrid galdosiano, sí. Y algún comentario acerca de la obra de Almudena Grandes, que de alguna manera desde el siglo XXI estaba retomando la escritura de los nuevos episodios nacionales y de alguna forma desde el siglo XXI y desde la perspectiva y la sensibilidad de mujer intentar hacer lo que Benito Pérez Galdós hizo, también eso era motivo de conversación en la casa. Pero no hay, en el libro este que se ha publicado este año, Saramago, sus nombres, y se habla de aquellos de Kafka, y se habla de Beethoven y de Brahms y de los grandes arquitectos que construyeron, que están en el siglo XX, pero también las memorias antiguas desde Leonardo da Vinci, en fin, no está Benito Pérez Galdós, lamentablemente, pero hubiera podido estar. Ya está. No, Quédate, Pilar. Esto es información privilegiada y de primera mano a una respuesta, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? O sea, continuamos, o si la tienen o les surge. Estábamos hablando de ensayos sobre la ceguera, pero es una novela que todos conocemos mucho más. Pero háblenme sobre el otro texto, háblenme sobre el blog. Cuéntenme cosas sobre el blog. No, el blog, a mí me fascina que alguien con 83 años, mismo siendo Saramago, se decida a escribir un blog. Y sobre todo alguien como José Saramago, un escritor que el hecho de que lo haya abierto y empezado a escribir dice mucho de Saramago, de esa generosidad de querer compartir con sus lectores sus textos, porque Saramago podría no haberlo hecho y quedarse, bueno, Pilar está aquí, de verdad, Pilar podría hacer lo mismo, estar tranquila en su casa y no hacer lo que hace todos los días por la obra de José Saramago. Pero es así. Es lo que he dicho en el inicio de la charla, que allí nosotros tenemos a José Saramago una presencia cotidiana con nosotros, lectores de él. Porque yo estaba aquí buscando un texto y creo que puede ser una buena posibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos un texto que tiene como titular Eduardo Galeano, escrito en el 24 de abril de 2009. ¿Quieres leer tú, Alba? ¿O por ser mejor leer en español? ¿Quieres leer tú, Pilar? Tens de ler de aquí. Mejor. Vale.
Bueno, Eduardo Galeano, 24 de abril de 2009. Gran alborozo en las redacciones de los periódicos, radios y televisiones de todo el mundo. Chávez se aproxima a Obama con un libro en la mano. Es evidente que cualquier persona razonable pensará que la ocasión para pedirle un autógrafo al presidente de Estados Unidos está mal elegida. Allí, en plena reunión de la cumbre, pero al final no. Se trata de una delicada oferta de jefe de Estado a jefe de Estado. Nada menos que Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Claro que el gesto iba cargado de intenciones. Chávez pensaría, este Obama no sabe nada de nosotros, entonces casi no había nacido. Galeano le enseñará. Esperemos que así sea. Lo más interesante, además de que se agotaran las venas en Amazon, ya que pasaron en un instante de un modestísimo lugar en la lista de ventas hasta la gloria comercial del bestseller, del 50 y tantos mil al segundo puesto en la clasificación, fue lo rápido y aparentemente concertados que aparecieron los comentarios negativos, sobre todo en la prensa, tratando de descalificar, en algún que otro caso con ciertos matices benevolentes, el libro de Eduardo Galeano, insistiendo en que la obra, además de excederse en análisis mal fundamentados y en marcados preconceptos ideológicos, estaba desactualizada en cuanto a la realidad presente. Pues bien, Las venas abiertas de América Latina se publicó en 1971, hace casi 40 años. Luego, a no ser que su autor fuese una especie de Nostradamus, solo con un hercúleo esfuerzo imaginativo sería capaz de pronosticar la realidad de 2009, tan diferente ya de los años inmediatamente anteriores. La denuncia de los apresurados comentaristas, además de malintencionada, es bastante ridícula, tanto como lo sería la acusación de que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, por ejemplo, escrita en el siglo XVII por Bernal Díaz del Castillo, abunda también esta en análisis mal fundamentados y con marcadísimos preconceptos ideológicos. La verdad es que quien pretenda ser informado sobre lo que pasó en América, de esa América desde el siglo XV, solo ganará leyendo el libro de Eduardo Galeano. Lo malo de esos y otros comentaristas que se enjambran por ahí es que saben poco de historia. Ahora solo nos falta ver cómo aprovechará Barack Obama la lectura de Las venas abiertas. Buen alumno parece ser. Es esto, a partir... Sí, las busco. A partir de una noticia de ese día, Saramago nos cuenta mucho sobre América, sobre Galeano, sobre lo que ha sido el pasado de América, y era así todos los días. Yo voy a buscar el otro texto que Pilar ha referido, y te paso, Alba. Sí, de hecho también es reseñable, ¿no?, que lo último que escribió José, aunque él estaba embarcado en una novela que no pudo terminar, en Alabardas, pero lo último que él escribió es una frase que fue para el blog. Y bueno, ahora no recuerdo la frase exacta, pero bueno, tenía que ver con... Fue en junio de 2010, cuando bueno, pues, una flotilla iba hacia Gaza, pues llena de escritores y periodistas, ¿no? Y bueno, pues a él le conmovió ver en las noticias que iba embarcado un escritor, Mankell, ¿no?, un escritor sueco, que quiso escribir, ¿no?, quiso que en el blog apareciera una frase, y es verdad, sí, obrigado, Mankell. Lo último que escribió, así que yo me emociono. Estaba viendo... No, aquí no la encuentro, no sé por qué. ¿Tienes ahí? Tengo otra, si no les importa leo esa. Dice, Antonio Machado murió hoy hace 70 años. En el cementerio de Collioure, donde sus restos descansan, un buzón de correo recibe todos los días cartas que le escriben personas dotadas de un infatigable amor que se niega a aceptar que el poeta de Campo de Castilla esté muerto.
Tienen razón, pocos están tan vivos. Mierda. Con el texto que viene a continuación, escrito cuando el 50 aniversario de la muerte de Machado y para el Congreso Internacional que tuvo lugar en Turín, organizado por Pablo Luis Ávila y Giancarlo De Preti, tomo mi modesto lugar en la fila, una carta más para Antonio Machado. Y entonces este es el texto que leyó en el Congreso en Turín hace tantos años. Me acuerdo tan nítidamente como si fuera hoy de un hombre que se llamó Antonio Machado. En ese tiempo yo tenía 14 años e iba a la escuela para aprender un oficio que de poco iba a servirme. Había guerra en España. A los combatientes de un lado les dieron el nombre de rojos, mientras que los del otro lado, por las bondades que de ellos oía contar, debían tener un color así como el del cielo cuando hace buen tiempo. Al dictador de mi país le gustaba tanto ese ejército azul que dio orden a los periódicos para que publicaran las noticias de modo que hicieran creer a los ingenuos que los combates siempre terminaban con victoria de sus amigos. Yo tenía un mapa donde clavaba banderitas hechas con alfileres y papel de seda. Era la línea del frente. Este hecho prueba que conocía a Antonio Machado, aunque no lo había leído, lo que es disculpable si tenemos en cuenta mi poca edad. Un día, al darme cuenta que andaba siendo engañado por los oficiales del ejército portugués que dirigían la censura de la prensa, tiré el mapa y las banderitas. Me dejé llevar por una actitud irreflexiva, de impaciencia juvenil, que Antonio Machado no merecía y de la que hoy me arrepiento. Los años fueron pasando. En cierto momento, no recuerdo cuándo ni cómo, descubrí que el tal hombre era poeta y tan feliz me sentí. Y tan feliz me sentí que sin ningún propósito de vanagloria me puse a leer todo cuanto escribió. Fue entonces cuando supe que ya había muerto y naturalmente coloqué una bandera en Collioure. Es tiempo, si no me equivoco, de poner esa bandera en el corazón de España. Los restos pueden quedarse donde están. Muchas gracias, Pilar. ¿Y quién dice algo ahora? ¿Quién dice algo ahora? ¿De qué hablamos ahora después de escuchar a Pilar leyendo ese texto? Muchas gracias a todas y a todos. A mí me gustaría un poco saber, que contarais el proceso, ¿no? Cómo era recibir esos textos. No sé si sabríais un poco qué iba a pasar ese día o no sé. No lo sabíamos. Yo estaba en Lisboa, José y Pilar estaban en Lanzarote. Bueno, Javier tal vez lo subiera un poco más, pero no lo sabía también. Pero es una cosa personal, pero la verdad es que durante 2 años tuve el privilegio de ser el segundo o tercero lector de un texto de José Saramago. Y eso es un privilegio. Claro que durante el día yo veía las noticias y pensaba, bueno, ¿será sobre esto? ¿Será sobre este tema? Y por la noche llegaba el texto. Y eso es un privilegio que no olvido, como el de trabajar en la fundación. Y eso es... hay cosas así de poder estar trabajando en un sitio donde todo se conjuga. Los principios que están en el origen de la fundación, el nombre que la fundación lleva, la continuación de la obra de Saramago, de la vida de Saramago que Pilar hace todos los días. Y eso es algo que... es eso, soy un privilegiado. No lo puedo poner de otro modo. Las personas que se conocen, el conocimiento que se
con que se contacta. Es así, podía no ser, podía ser una profunda desilusión leer a José Saramago después de haberlo conocido y a Pilar y bueno, pensar, bueno, ¿cómo es posible que este hombre haya escrito esto y después sea totalmente diferente? Pero la verdad es que no es así. Y por eso yo creo también que por eso el trabajo de la Fundación es importante. Para mantener a José vivo, para trabajar en torno de la cultura. Nosotros tenemos un documento que es la Declaración de Principios de la Fundación, escrito por José Saramago, y ahí José dice que la Fundación no ha nacido para contemplar el umbélico del autor. Y dice, la Fundación debe trabajar en 3 áreas distintas: la cultura, los derechos humanos y el medio ambiente. Y gracias, José, porque nos has pedido poco. Como él dice en el texto también, como ven, no he pedido mucho, he pedido todo. Y la verdad es que hay un sentido de responsabilidad que no podemos olvidar por cargar la Fundación, tener el nombre de José Saramago. Y intentamos hacerlo dentro de nuestros medios. ¿Es consciente uno de ese privilegio mientras se produce esa rutina de recibir los textos o te llegas a acostumbrar a leerlo a diario? No entendí la pregunta, perdón. Me hablabas de que era un privilegio ser Sí. la segunda o tercera persona que leía un texto de Saramago. ¿Seas consciente de ese privilegio en ese momento de tu vida en el que estás leyendo los textos, o lo eres ahora con una retrospectiva? No, estaba en ese momento, sí, estaba en ese momento, porque yo conocí a José Saramago en la editorial Camino, que publicaba la obra de Saramago. Y yo entré en una sala donde había unas impresoras y me deparé con José. Y dijo, buenos días. Y él me dijo, buenos días. Y yo le dije, bueno, yo soy Sergio, trabajo aquí hace poco tiempo. Y José Saramago me ha dicho, hola, buenos días, soy José Saramago. Y yo pensé, vale. Y después leerlo, tener contacto con él, no es una cuestión de mitomanía, de decir que no, pero tuvo también ese privilegio. Yo era consciente de eso, sí, sin duda. Vamos a ir terminando, no sé si tienen alguna pregunta más, sí, por allí, me acerco. Hola, buenas tardes. Ensayo sobre la ceguera. Era una duda, una petición que quise hacerle ayer a Pilar. Se la hago a nuestros invitados o a Pilar, quien quiera contestarme. Un hombre comprometido, eso es indudable, un grandísimo escritor. Y la isla de Lanzarote, ensayo sobre la ceguera. Yo no sé si en Lanzarote, más que ciegos, hay demasiados listos últimamente, demasiados listos. En la Jeria, con alguna bodega que podríamos nombrar perfectamente y que han ganado. Esta mañana hablaban de corrupción, yo lo dejo ahí. La pregunta en concreto sería, Lanzarote hemos tenido la inmensa suerte los que nacimos allí, de tener a César Manrique, ese compromiso por la isla y el paisaje y la belleza. Hemos tenido la suerte de tener a José Saramago, también comprometido, también defensor de esa isla maravillosa que es la isla de Lanzarote. Mi pregunta es la siguiente: ¿nos hace falta un personaje que tire del carro para esos que ven demasiado en Lanzarote? Solo hay que ver la basura que es Playa Blanca, basura total y absoluta, igual que toda la basura de los sures de las islas turísticas de Canarias, y lo que queda va en camino de papagayo. Necesitamos otro César Manrique, otro Saramago, una persona, o como decía Pilar ayer, el compromiso de la gente activa
para tirar del carro. Gracias y perdón por la extensión. Bueno, creo que la respuesta está en cómo lo has preguntado. O sea, yo creo que, vamos, desde mi opinión, y que es también pues lo que siempre decía José Saramago, que somos todos y cada uno de nosotros los que tenemos esa responsabilidad de actuar, para actuar. Y si queremos cambiar las cosas, pues está en nuestra mano, y que todos unidos y juntos pues somos más fuertes para poder cambiar las cosas, que si quisiéramos realmente pues podríamos cambiar las cosas. Saramago, él, pues quizá mucha gente pueda decir que era pesimista, ¿no? Y bueno, una frase que él decía que era el mundo, ¿no?, el que es pésimo, pero él tenía esa esperanza y esa capacidad de poder hablar, de dialogar con los lectores a través de sus libros, para hacernos preguntas y también haya respuestas en esos libros, para pues con la esperanza de que realmente sí que hay respuestas y que sí que hay formas de cambiar las cosas, y está en todos y cada uno de nosotros. Y bueno, con respecto a eso de Lanzarote, pues bueno, pues todos tenemos esa capacidad de cambiar, y que ahí está César Manrique, ahí está José Saramago y sus libros para hacernos ver, para que no caigamos en la ceguera, que no seamos ciegos que viendo no ven. Él manifestó públicamente que no volvería a Playa Blanca. Cuando se dejó de cumplir la ley de costas, por ejemplo, que es un peligro para la gente que habita. Cuando se empezaron a conocer decisiones judiciales que decían derribo total o parcial de determinados hoteles, él no fue cómplice de quienes ignoraban esas decisiones judiciales. Siguió la estela de César Manrique. Él era miembro del patronato de la Fundación César Manrique y decía que para que la isla sea respetada desde fuera tiene que ser respetada desde dentro. Y que es verdad que venían con señuelos y con dinero suficiente para halagar a personas que no tenían nada, pero tal vez ese dinero fuera una fuente de conflicto en un futuro, que seguirían teniendo nada y a lo mejor muchos problemas más. Y sí, no estaba de acuerdo con la construcción masiva, con lo que vino a partir del año 2000, y no era un secreto. Participó en todas las manifestaciones de defensa del medio ambiente que hubo en Lanzarote y hizo las denuncias. Y lo último, una declaración que hizo invitado por jóvenes que habían formado una asociación juvenil llamaba ¿cómo se llaman los lanzaroteños? ¿Cómo se llamaba Lanzarote? Supuestamente, antiguamente, Chitacande. Achitacande se llamaba la editorial, creo. Ya, pero no, Achitacande me parece que se llamaba era la asociación juvenil que significaba juventud. Y entonces dio una conferencia que fue extraordinariamente, tuvo una extraordinaria repercusión, porque dijo textualmente: estamos asistiendo a la segunda muerte de César Manrique. Primero fue la del cuerpo y ahora quieren matar el espíritu. Al día siguiente hubo periódicos de Lanzarote o de aquí, de Las Palmas, que titularon en primera página que se vaya. Y es verdad que los partidos se sintieron obligados todos a pronunciarse, a decir no, se está respetando el espíritu de César Manrique. Saramago decía que no se estaba respetando, y la prueba estaba en los monstruos que se estaban construyendo, que no respetaban el medio ambiente, que no respetaban la ley y que no respetaban la condición de reserva de la biosfera que tenía Lanzarote. José Saramago aprendió de César Manrique y procuró defenderlo hasta el último momento de su vida. Bueno, muchas gracias, Pilar. Ha sido, yo creo que, inmejorable el rato, la charla,
y lo que se ha aportado en esta mesa. A mí me gustaría, antes de despedir, refiriéndonos otra vez al Saramago Mola de esta feria, a todos esos lectores que se están acercando a Saramago ahora, ¿no? Lectores jóvenes, lectores no tan jóvenes, pero que no habían leído a lo mejor al autor, seguro que muy pocos, que ustedes le recomendaran un libro. A quien se acerque ahora a Saramago, ¿por dónde empezaríamos a leerlo? Bueno, cualquier cualquier el cuaderno. A mí yo me gustó mucho del viaje del elefante, por ejemplo. Un libro escrito en circunstancias difíciles. Perdón, a mí yo gosto mucho de El viaje del elefante. Un libro escrito en circunstancias difíciles. José ha estado enfermo por el medio de la escritura del libro. Es un libro que viene después de todos estos libros de La fase de la piedra. José nos cuenta una historia de un elefante indiano que va de Lisboa hasta Viena, de Austria, pero podría hablar también de Todos los nombres, por ejemplo, o de Alzado del suelo. Cualquier uno. Yo tengo una edición muy bonita del elefante pequeñita. Tengo una edición muy bonita de este, del viaje del elefante. Del viaje del elefante. Sí, en tapadura. ¿Tú, Alba? Bueno, en la Casa Museo siempre recomendamos libros y, bueno, por un lado siempre recomendamos Ensayo sobre la ceguera porque es un buen camino para iniciar a leer a José. También es el libro más traducido, es el libro más conocido y bueno, es un buen camino. Y luego, pues, también depende un poco de los gustos de cada lector, depende de qué tipo de literatura, porque como Saramago toca tantos temas, pues siempre puede haber algo así como más personal. Pero bueno, para mí personalmente recomendaría La caverna, por un lado, o El Evangelio según Jesucristo. Estamos diciendo muchos, pero... Cánselo todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver la bibliografía activa. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba Cantón, Sergio Machado. Un aplauso para ellos.